todas las modificaciones que se hicieron en el paquete fiscal, pues hace un cambio a las personas físicas y a las personas morales con qué situaciones. Ahorita lo vamos a comentar. Ese es el tema de esta noche y vamos a también a tener algunas preguntas, serie de preguntas más comunes que se van a responder al final para que ustedes puedan tener en cuenta este cambio muy importante para las personas físicas y personas morales. Bueno, ¿qué sucede como antecedente en este cambio a este régimen? Este régimen, como se denomina, es régimen simplificado de confianza y lo que pretende es precisamente simplificarle a las personas físicas y a las personas morales que realizan una actividad, que tienen un ingreso propiamente de actividades empresariales y de uso y goce de bienes que ellos proporcionan a los clientes, que en este caso básicamente es por arrendamiento, que se cumplan con ciertos requisitos para que puedan tener este beneficio de poder simplificar para ellos su administración, perdón, y también en este caso para la presentación de declaraciones, cumplimiento de obligaciones y requisitos que deben de cumplir para poder hacer uso de este régimen. Entonces, en el antecedente lo que sucede es lo siguiente. El régimen de incorporación fiscal anteriormente, como lo conocían, se elimina, deja de existir y empieza este nuevo régimen que lo vamos a denominar RECICO. Este nuevo régimen aplicará, como ya les comenté, tanto a personas físicas como personas morales y en cualquier sus actividades que ellos preponderantes que pudieran tener como profesionales, actividades de comercialización y también el uso y goce, como vuelvo a repetir, de un bien, que puedan ellos proporcionar un bien a sus clientes en el caso de arrendamiento. El principal situación que no debe de exceder es el ingreso. Son 3.5 millones de pesos que no pueden exceder las personas físicas. Hablaremos más adelante de las personas morales en cuanto es el monto que no pueden exceder. Pero esas son las implicaciones, lo que hubo antecedente y lo que sucedió hoy para que cambiara este régimen. Las consideraciones principales es que cumplan con sus obligaciones, es decir, con su declaración a más tardar el día 17 de cada mes, es del mes siguiente, perdón, y en este régimen se elimina totalmente el considerar deducciones. Es decir, únicamente se van a considerar para el cálculo de sus ingresos y de sus impuestos únicamente lo que perciben en su flujo de efectivo. Es decir, se calcula de acuerdo a lo percibido para que ellos puedan hacer sus cálculos y puedan hacer sus declaraciones y pagar sus impuestos. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los artículos que se derogan? Como ya lo mencioné, es el artículo 111, el 112 y el 113 en algunas partes. Como le vuelvo a repetir, este régimen en buena medida únicamente se basa en el flujo de efectivo. Y en este caso es lo que debemos de considerar para sus cálculos y la entrega de los impuestos, el pago de los impuestos. Este régimen de personas físicas en su principal artículo, que es el 113E, menciona lo siguiente, es que los contribuyentes que realicen actividades preponderantemente empresariales, profesionales y que otorguen un uso o goce temporal de bienes, optarán y harán uso de este pago de ICR en los términos que siempre y cuando cumplan con los requisitos y totalmente por su actividad propios de su actividad. Es decir, y que no rebasen, insisto, los 3.5 millones de pesos. Entonces, se elimina, para estos efectos se elimina para personas físicas el régimen de corporación, el RIF, muy denominado anteriormente, y empieza el régimen que es RECICO, que es el régimen simplificado de confianza. Este régimen básicamente lo que pretende es simplificar el cálculo y también la administración de su empresa. Es decir, al tener únicamente el hecho de considerar sus ingresos únicamente, esto le va a permitir pues administrar
de una manera más simplificada sus operaciones. Principalmente, el principal elemento de esto es que hay que alinearse a los nuevos cambios también de los FDIs, es decir, a la factura electrónica, que ese es el documento base y lo que va a permitir que nosotros hagamos los cálculos fiscales y la entrega de los impuestos, es decir, lo efectivamente cobrado, como lo hemos hecho en anteriores regímenes y en muchos cálculos que se hacen para presentar declaraciones. Es decir, este régimen lo que permite es que tiene que haber que su RFC esté actualizado, principalmente generar su firma electrónica y activar su buzón tributario, así como expedir únicamente sus ingresos por CFDI, por factura electrónica. Es decir, lo hace más simple, lo hace más simplificado, pero se tienen que cumplir ciertos lineamientos y para eso hoy la autoridad ha puesto pues, las herramientas en sus portales y ha permitido que la tecnología nos ayude a poder hacer esto. Este nuevo régimen lo pueden o también es opcional para las personas físicas porque los que se están incorporados al régimen de incorporación fiscal van a poder seguir así bajo ciertos lineamientos y va a tener una vigencia de 10 años. Este régimen va a tener una vigencia de 10 años y después de 10 años automáticamente pasará a este nuevo esquema. Bueno, en este caso se establecen como requisito principal es que los ingresos de las personas físicas hayan tenido sus ingresos en el ejercicio anterior no hubieran rebasado los 3 millones, 3.500.000, 3.500.000 que ya hemos expuesto. Es decir, el año anterior, 2021, no hayan excedido y podrán estar en este régimen. Y tendrán que cumplir con este lineamiento de no rebasar. El momento que rebasen este régimen, van a cambiar al régimen de actividades empresariales para personas físicas o podrán cambiar también al de arrendamiento, que es donde estaban anteriormente. Pero bueno, hay ciertas tablas que ya se publicaron para hacer esos cálculos y les voy a dar un ejemplo. Para en el caso de los mensuales, de las provisionales que hacemos cada mes, en el caso para 25,000 pesos se pagará el 1%, para 50,000 pesos el 1.10%, para los 83,333, 1.5 y así va subiendo las tasas y no llegan hasta los 3.500.000 a 2.5. Es decir, únicamente van a tener que hacer un cálculo de sus ingresos que obtienen y calcular esta tasa y ya lo va a estar haciendo también las plataformas. Entonces, creo que esta manera es algo pues muy, muy fácil de hacer, pero insisto, tendrán que cumplir los lineamientos y con las reglamentaciones ya comentadas anteriormente. Bueno, para el caso de las personas físicas que tienen actividades agrícolas, ganaderas, civícolas y pesqueras, que en este caso es prácticamente la agricultura o básicamente elementos que ayudan a los alimentos, el ICR es no exceder 900,000 pesos, es decir, baja el monto y tendrá que cubrir con ese límite de pago. Y también lo mismo, tendrán que cumplir con sus obligaciones de pago de ICR cada mes, a más tardar presentar su declaración, cumplir con ciertos lineamientos y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es que tendrán que presentar declaración anual, tanto las personas físicas antes mencionadas como estas personas físicas con estos requerimientos. Tendrán que presentar su declaración anual, cumplir con las mensuales y cumplir con su declaración anual. ¿Sí? Entonces, eso es lo más importante de este régimen. Se elimina completamente se simplifica esta parte. No quise decir con esto que no llevemos el control de esto porque finalmente es parte de nuestra administración, pero es algo que simplifica el pago de impuestos. Es decir, todo lo que les comentaba yo en cuestión de las tasas que estamos poniendo, que está dejando especificado la ley, el SAT, en este caso en el artículo que les mencioné, tendremos que tomar en cuenta bajo el puro flujo de efectivo, únicamente considerar el flujo de efectivo.
En este caso, cuando ustedes excedan a estos montos, tendrán que pasar directamente al otro régimen. Entonces, es lo que tendremos que hacer. ¿Quiénes no podrán estar en este régimen de simplificado de confianza, el reciclo? Pues no podrán estar los socios o accionistas o integrantes de una sociedad. Estas personas no podrán estar. Los residentes en el extranjero es otro elemento más. Los que cuenten con ingresos de regímenes fiscales tampoco podrán estar. Y los que perciben asimilados a sueldos y que quieran tener esta alternativa. Ellos no podrán estar en este régimen. Ahora, ¿qué pasa con las actividades que tengan con personas morales? Este régimen reciclo. La persona moral deberá de hacer una retención del 1.5 por las operaciones y esto también les ayudará a Reciclo, a estas personas físicas, de hacerlo, de tomarlo en cuenta para sus declaraciones. Pero, insisto, en las operaciones que tengan personas morales, ellos deberán de hacer esta retención que ustedes, los Reciclo, tendrán que enterar en sus declaraciones para que haya una disminución, una reducción en su pago. Esto es lo que se tendrá que hacer para que tengan operaciones, porque no solamente se hacen operaciones entre personas físicas, hay una economía que es muy dinámica y tienen actividad también con personas morales. Entonces, eso es lo que tenemos que considerar. Se establece también que el régimen de corporación fiscal migrará automáticamente, es decir, cuando ustedes estaban en su régimen de corporación fiscal y el hecho de que ya ustedes hayan rebasado este monto, literalmente va a hacerse de manera automática. La ley también lo especifica. Si ustedes hacen un aviso, podrán hacer un aumento, disminución de actividades o podrán presentar un aviso también, que podrán hacerlo a través de su uso tributario. Es las maneras que podrán ustedes cambiar a este régimen y de esa manera podrán acceder a estos beneficios y esa simplificación que finalmente podamos obtener. Asimismo, también hay cosas que tenemos que considerar. ¿Qué pasa si ustedes rebasan los 3.500.000 y el siguiente año, es decir, por cualquier evento, disminuyen sus ingresos? ¿Podrán regresar a su anterior régimen? Sí, sí podrán hacerlo. Es decir, si el inmediato anterior del ejercicio redujo los 3.500.000, lo podrán hacer. ¿Cuáles son los lineamientos que no podrán tomar en cuenta y que les va a impedir poder regresar? Es el no haber incumplido las obligaciones, es decir, no haber presentado declaraciones, no hacer pagos de sus obligaciones. Esto le impedirá regresar al régimen anterior y tendrán que establecerse únicamente en Reciclo. Únicamente en Reciclo se tendrán que establecer ya de manera, pues para este ejercicio, independientemente de que cumplan en el actual, podrán regresar al anterior. Entonces, así es como va a operar el régimen de régimen simplificado de confianza, Reciclo, para personas físicas. Y ahora vamos a ir al momento o al cambio en personas morales. ¿Qué establece para las personas morales? También les dio la oportunidad de tomar en cuenta este régimen que les puede facilitar un poco más la administración. ¿Qué tendrán que cumplir? Es únicamente para ICR, como ya lo comenté, y tendrán que ser personas residentes en México, únicamente que no rebasen los ingresos del ejercicio inmediato anterior de 35 millones de pesos. Es decir, tendrán que cumplir con eso, estar constituidos aquí en México y únicamente ser personas físicas que incidan en operaciones con esos ingresos. Es decir, esto es lo que tendrá que cumplir para que las personas morales puedan tener acceso a este nuevo beneficio, a este nuevo cálculo, a este nuevo régimen de ingresos sin deducciones y que de alguna manera les va a permitir hacer más fácil su administración. No quiero con esto decir que no van a llevar administración, es decir, se simplifica, pero tendrán que hacerlo para su propia operación y para las anuales, que son muy importantes, que las tendrán que presentar, cumplir con las mensuales y cumplir con la anual. Y obviamente hacer sus pagos de manera oportuna, cada día 17 de cada mes hacer su pago, presentar su declaración
y en este caso podrán continuar con este régimen. Ahora, en el caso, y como les comentaba, que únicamente se toma en cuenta el flujo de efectivo, en materia de deducciones y que las adquisiciones que hacen de compra de mercancía y materia prima, no quiere decir que se elimina este momento, lo tendrán que tomar en cuenta porque hay algo importante que cabe mencionar en este momento. El margen de utilidad que se tenga tanto en tu operación como personas físicas como personas morales es un elemento primordial para poder hacer este análisis y poder tomar la decisión de cambiarse a este régimen, ¿sí? Les sugiero que tengan un contacto con un especialista, con un asesor, con un consultor que les pueda ayudar a tomar esta decisión tan importante en sus empresas. Es decir, el margen de utilidad es lo principal que podrán ustedes tener en cuenta para poder acceder a este nuevo régimen. Los porcentajes básicamente son muy parecidos para estas tablas que se presentaron para las personas morales y, insisto, por ejercicio no podrán pasar de esos 35 millones. Y en el caso de las inversiones también tendrán un monto límite que son 3 millones que no podrán rebasar esos porcentajes máximos que permite la ley. Sus pagos mensuales deberán hacerlos cada 17 de cada mes, que como corresponda, se deberá hacer de base a flujo de efectivo y si no acceden a se aplicará lo que anteriormente lo hemos estado mencionando, el 30% de su utilidad para hacerlo de manera normal, como lo venían haciendo. Y insisto, podrán seguir en su mismo régimen, pero si ustedes hacen ese análisis y lo ven más factible y lo ven de una manera por conveniencia, podrán terminar en este régimen que les va a facilitar, insisto, la administración. Bueno, ¿qué pasa? Derivado de esto, hay transitorios que se tendrán que cumplir. Les insisto, yo creo que es importante que acudan a un especialista, a un consultor, donde les pueda hacer ayuda a estos análisis para poder tomar decisiones. ¿Qué pasa con el impuesto a valor agregado? Ese no hay ningún cambio, se va a tomar en cuenta las mismas condiciones de cálculo, el mismo propósito que permite que ustedes hagan una disminución del ingreso del IVA, tanto cobrado como el pagado, y van a seguir siendo los mismos cálculos que se hacían anteriormente. ¿Ok? Bueno, como les comentaba, estos nuevos lineamientos y régimen que cambia, pues va a tener ciertas situaciones que se deberán de cumplir y las principales, pues ya lo mencioné en tres cosas. Es sus presentaciones de declaraciones, sus pagos oportunos de sus impuestos, su presentación de declaración anual y cumplir con las fechas señaladas, tanto en presentación mensual como en la anual. Y eso le va a permitir estar en este régimen simplificado de confianza, RECICO. Ahora, hay algunas preguntas que quisiera yo comentar esta noche para que ustedes tomen en cuenta qué puedan hacer. Son preguntas que son muy comunes que pueden ustedes tomar en cuenta. Y los emprendedores, es decir, las personas que están inscritos, que van a emprender un negocio y que tienen sueldo y que están trabajando en una empresa o que tienen su ingreso asimilado. ¿Estas personas podrán acceder a este régimen? Sí, siempre y cuando no rebasen los 3.500.000. Podrán acceder a este nuevo régimen y podrán tomarlo en cuenta. Ahora, ¿cuántos años tiene de plazo este régimen de confianza RECICO? Bueno, van a tener una vigencia de 10 años, a reserva de que la ley, y más bien que las autoridades cambien nuevamente de cálculo y hacerlo aún más sencillo, pues tendrá una duración de 10 años. Y lo que les comentaba también anteriormente, en el caso del régimen de incorporación fiscal, anteriormente el RIF, ese también va a tener una vigencia de 10 años. Si ustedes continúan con ese régimen, podrán tener 10 años de vigencia, podrán tener aprovechar los estímulos fiscales que había en ese régimen y que cabe mencionar algunos, pero bueno, yo creo que será tema de otra emisión, otro programa que lo podemos atender. En este caso, el régimen de RECICO es importante que cumplan con qué, es decir, cuál es el lineamiento, qué es lo que yo
debo de hacer para cumplir con el reciclo y poder vender mis productos, por ejemplo, estar en una asociación o una agrupación donde pueda yo tener esa relación comercial, pues ¿qué tengo que hacer? Tener mis facturas electrónicas, proporcionar, y debe de ser un elemento primordial, mi RFC, mi nombre, es decir, el nombre del establecimiento, el régimen en que estoy yo accediendo, mi código postal, mi domicilio fiscal es sumamente importante, y ya los datos de la operación que se pactaron en esa negociación con este cliente. Son las cosas que debemos de tomar en cuenta para que podamos tomar como base este nuevo régimen. Es decir, cumplir con esos lineamientos es lo que nos permitirá estar aquí. Ahora, ¿quiénes deben presentar declaraciones? Ya lo habíamos mencionado. Las personas físicas que tributen en el régimen de simplificado de confianza. Es obligación presentarlas. No se puede omitir, no se puede olvidar, no se puede desplazar fechas o rebasar límites. Se deben de presentar las declaraciones mensuales, ya lo comenté, y las anuales. Ahora, ¿cuáles son las razones en las que el contribuyente debe de salir de este régimen? También ya lo mencioné, pero son básicamente 3. Que no rebasen los 3,5 millones, incumplir sus obligaciones y no presentar declaraciones, ¿sí? Una vez que rebasen 3,5 millones, a discreción, y lo digo a discreción, tendremos que hacer este cambio, porque si el SAT y las instituciones fiscales se dan cuenta de que ustedes no han hecho ese cambio, puede haber repercusiones y puede haber algún tipo de sanciones. Entonces, es importante que lo tomen en cuenta. No pueden seguirse muchos meses en este régimen si ya sobrepasaron estos límites, y deberán de cambiar inmediatamente para que ustedes puedan acceder a seguir facturando, porque ahora la autoridad puede, los sellos digitales los puede cancelar, o puede cancelar también su RFC, y esto les va a impedir tener operaciones y poder continuar con sus actividades. ¿Qué debe de hacer el contribuyente antes de tomar la decisión de incorporarse a este régimen? Bueno, importante, realizar un análisis de situación fiscal actual, es decir, cómo estoy en mis obligaciones, porque si ya de entrada tengo ya cosas que no he presentado, pagos que no he hecho y declaraciones que he omitido y que tengo un problema fiscal importante, no podrán acceder. Considera nivel de margen de utilidad, es decir, importante en el negocio, importante en las personas morales, es hacer un análisis minucioso de este concepto, margen de utilidad, porque insisto, lo van a tener que hacer una comparativa entre el régimen de reciclo y su régimen actual, es decir, si son para actividades empresariales o si son personas morales. Tendrán que hacer este análisis y quizás no paguen más ICR, pero el IVA no cambia. Entonces, a lo mejor les sale muy a la par, pero es importante que hagan estos análisis y acudan a un especialista. Es importante que acudan a un especialista para que les proporcione aún más elementos. ¿Se podrán combinar regímenes en reciclo? Únicamente los que se podrán combinar son sueldos y salarios e ingresos por intereses. Esos son los únicos que podrán tener combinaciones en este nuevo régimen. ¿Y quiénes no pueden tributar en este régimen? Ya lo mencioné, los socios y accionistas, los que existan partes relacionadas también entre personas morales y personas físicas, no podrán estar en este régimen, los residentes en el extranjero con establecimiento en nuestro país, también los regímenes fiscales preferentes, es decir, ellos tampoco no podrán acceder. Muy bien, señores, pues les comentaba que nuevos cambios van a utilizarse para que simplifiquen las cosas en su administración. Tómenlo en cuenta. Es importante que se acudan a un especialista, un asesor, un consultor. Asesora 3 es un consultor muy importante que podrá ayudarles a tener esto en cuenta y podrán tener los beneficios que esto reclama, que son la simplificación. Habrá otras cosas más importantes que más adelante les comentaré, pero básicamente esto es lo básico para poder conocer este nuevo sistema y régimen que nos proporciona el SAT para poder cumplir con nuestras obligaciones, operar. Y bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches. Estamos en Change TV.
Mi nombre es Eric Esteves, ya me conocen. El programa es Diagnóstico Empresarial y bueno, en otra emisión estaremos hablando de otros temas de interés para ustedes y para toma de decisiones y para algún tipo de cambio en su estrategia operacional, estrategia financiera y que cumplan con sus objetivos. Y pues muchas gracias. Estamos aquí en Change TV, la televisión del cambio, y mi nombre es Eric Esteves, Diagnóstico Empresarial. Muchas gracias. Muy buenas noches. Change TV. Change TV.